En primer lugar, compañeros, muchas gracias por la invitación. El tema es sumamente importante y lo será sin ninguna duda más a medida que la guerra se extienda, y todo parece indicar que se extenderá. Como ha dicho Olesker, hay un mar de documentos e informaciones sobre esto, de modo que el trabajo que hemos tenido todos, estoy seguro para esto, el primer trabajo ha sido tratar de seleccionar para ir a lo sustancial. No sabemos cómo se desarrolla. Primero, se me ocurre que debemos hacer un juicio sobre los hechos del 11 de septiembre en esa información que debamos dar en el futuro. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá cerrar las puertas y que el debate no sea como se ha planteado, se ha intentado plantear por los sectores de derecha del Uruguay, que dicen, o cuando discuten con nosotros, o cuando discuten con los sectores que marcan argumentos y buscan explicaciones o intentan darlas y miran la historia, se le dice, ah, no, pero ustedes relativizan la condena. Primera cosa, entonces, los hechos del 11 de septiembre merecen la condena de todo hombre de izquierda. El terrorismo, particularmente cuando asesina inocentes, le hace el juego a la derecha. En toda lucha sindical, de organizaciones sociales, etcétera, en toda lucha de clases, que es también lucha de ideas, se debe tratar de ganar opinión, y cuando se incurre en una barbaridad contraria a los derechos humanos, se empieza por perder el ánimo, el corazón, la atención incluso de la gente. Fidel Castro ha sido categórico, dijo, el terrorismo le hace el juego a los opresores, y desarrolló este concepto. Ser de izquierda, además, es también tener una actitud ética, y no se puede matar prisioneros desarmados ni civiles, explica Fidel, ¿verdad? Además, yo tendría que agregar algo que si alguien me preguntase cuál es, como veterano, la experiencia que le ha dejado el siglo que se fue, yo lo sintetizaría diciendo que no hay cambios profundos si no se gana amplios sectores de la conciencia pública. No hay revolución posible si no se actúa en ese sentido, tratando de convencer, de aportar informaciones, argumentos, etc. Sin respaldo popular, que se pierde cuando no hay participación, cuando no hay información al soberano, que es el pueblo, ¿verdad? Cuando no se decide desde abajo, hasta las revoluciones se desmoronan y terminan siendo algo ajeno al movimiento popular. Este es el primer concepto: condena del crimen, condena de las actitudes contrarias a los derechos humanos. Primera cosa. Segundo punto, ¿se podía prever que hechos así iban a ocurrir? Creo que Brindisi decía, el maestro y compañero, creo que son términos casi semejantes, sin el 11 de septiembre, ¿en qué estaríamos ahora? Entonces yo me planteé esa pregunta. ¿Se podía prever esto? Miren, este es un libro, un reportaje que Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, le hizo a Marcos, el subcomandante, que es una personalidad excepcional, que merece la atención de todos, no solo por su actitud, sino porque además tiene cosas muy profundamente asumidas. Se llama a sí mismo sub, porque el comandante es el pueblo, no puede haber comandantes. El comandante es el soberano, los demás somos sub, dice Marcos. Pero vean lo que dice en este reportaje, que es de bastante tiempo atrás, por lo menos un año atrás. Analiza que en el mundo se está formando, en Sitle, en el Foro de Porto Alegre, en diversas iniciativas de resistencia en Europa, en Asia, en África, Olesker se refería a este movimiento, digamos. Se está formando, por cierto, un movimiento antiglobalización, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero todo ello constituye, dice, una alternativa a otra resistencia que también se está construyendo. Pienso en la resistencia de tipo fundamentalista, ya sea religiosa o ultranacionalista. Estas resistencias también se oponen a la mundialización, pero se basan en lo étnico, cultural, lingüístico o religioso. Este fundamentalismo pretende, dice Marcos, también construir un mundo, pero un mundo formado por pequeñas islas, un archipiélago,
donde cada señor local es un cacique, el rey de todo. Pienso en los movimientos fundamentalistas religiosos que aparentemente estaban hasta ahora limitados al Asia o al Próximo Oriente, pero que hoy se extienden a Europa y a los Estados Unidos, entre los que encontramos movimientos ultranacionalistas fanáticos que pueden cometer atentados asesinos en nombre de sus ideales y que proponen una respuesta a la mundialización que también es absurda, dogmática e irracional. Estos fanáticos afirman aquí, en este pequeño islote del archipiélago mundial, dicen aquí solo pueden vivir los que son como yo, y ese son como yo quiere decir muchas cosas, no solo una alusión a rasgos físicos irremediables como el color de la piel, de los ojos o del pelo, sino también el origen étnico, la lengua, la religión, etc. Este dogmatismo religioso o nacionalista pretende a veces ser una forma de resistencia a la mundialización, pero en realidad no es más que una manifestación de intolerancia, oscurantismo y sectarismo. Marcos, un año atrás. Esto lo veían también observadores norteamericanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero la condena. Segundo, si se podía prever, por cierto que se podía prever, hasta de alguien que está en la selva y aparentemente desconectado, aunque lo está muy conectado a movimientos sociales del mundo y a personalidades, etcétera, lo veían claro. Tercer punto, ¿quiénes fueron? Petras, el sociólogo norteamericano, cuyos trabajos suelen ser publicados en alguna prensa de acá, analiza algo que llaman los teóricos de la conspiración y dice que atentados llevados a cabo que los Estados Unidos o Bush o los de Estados Unidos han dicho que se trata de un atentado llevado por algún cónclave de conspiradores islámicos agrupados en torno a un líder, Osama Bin Laden, cuyos seguidores estarían reunidos en una red, la red Al-Qaeda, etc. ¿Hay evidencias de esto? Y dice una cosa muy interesante, dice que la evidencia es la primera víctima de las teorías preconcebidas. Y explica que Estados Unidos aplica una teoría preconcebida, que ya tenía más o menos prevista. Los que sostienen, dice, que el responsable es Bin Laden y su red, analizan otros incidentes, atentados en el África, atentados contra la Embajada de Estados Unidos, etc. Observan lo que piensan, además, los fundamentalistas y todos esos grupos, y parecen ajustarse a una lógica impecable, correcta. Estuvieron con aquello, acompañaron aquellos atentados, etcétera. Son ellos, la conclusión. Pero después se analiza a los que han sido identificados, porque ustedes saben que el FBI y la CIA empezaron por identificar quiénes eran los que habían manejado los aviones, etcétera, ¿verdad? Y ninguno de esas personas identificados, los 19, tiene las características de los colaboradores cercanos a Bin Laden, explica Petras, o a los talibán o a los fundamentalistas islámicos. En primer lugar, no seguían los preceptos básicos del fundamentalismo islámico y se hacen análisis. En la BBC obtuvo un video de alguno de ellos, está el nombre, ahora lo nombraré, que estaba en bailes y bebía, etcétera. Es decir, no se ajustaba para nada a preceptos y sus amistades no le habían sentido pronunciamientos muy claros contra los Estados Unidos. Este ciudadano, que participó en un atentado, uno de ellos, Ziad Haraji se llama, está perfectamente identificado con esas características. Y los 19 identificados, agrega Petras, provenían de ambientes similares al de Ziad. No eran reclutados en campos de refugiados ni adoctrinados en escuelas fundamentalistas como son por lo general los del grupos de Al-Qaeda y los seguidores de Bin Laden. No eran de sectores medios altos que estudiaban en Europa, muchos de ellos estuvieron en Hamburgo, algunos estuvieron en los Estados Unidos. Parecen pertenecer, dice Petras, a un grupo pequeño, autónomo, cohesionado, que se conocían a nivel personal. 7, como les digo, fueron educados en Hamburgo, quizá sin nexo alguno con terroristas, y sin nexos con Afganistán, ni con Irak, ni con Siria, ni con Irán. Bueno, y si así fuera, se plantea Petras, ¿por qué la guerra contra Afganistán?
De inmediato, antes de informar sobre las pruebas, se responsabilizó por parte de Estados Unidos a Bin Laden y a los fundamentalistas. Se anunció la guerra de inmediato, dijo Bush: quien no está con Estados Unidos está contra Estados Unidos, Dios está con nosotros y debemos tomar venganza. Esto lo dijeron Bush y luego los vasallos. El término vasallos lo utilizan los propios Estados Unidos para hablar de algunos de los seguidores. Temo que no es un agravio de mi parte. Ahora, ¿por qué esa agresión? ¿Por qué se produjo la agresión contra las torres? ¿Por qué este grupo actuó, etcétera? Bueno, generalmente la derecha prefiere no hablar de causas, y cuando nosotros hablamos de causas y cuando en el Parlamento recordamos que el 11 de septiembre era la misma fecha en que se produjo el bombardeo a La Moneda y el crimen que llevó a más de 30.000 muertos en Chile en los años posteriores, etcétera, y naturalmente se nos decía que no condenamos suficientemente el hecho. No, el hecho está condenado, ya lo dijimos, pero conviene saber entonces por qué se produce la agresión. Y yo podría tener muchos testimonios, voy a abreviar para tratar de ajustarme en la medida de lo posible al tiempo. Frei Beto sintetizó su concepto, el teólogo de la liberación, habló aquello de quien siembra vientos, ¿verdad? Chomsky ha hecho juicios categóricos sobre la actitud de los Estados Unidos en el mundo. Un analista estadounidense, J. Moore, dice: cosechamos lo sembrado. Durante décadas el ejército estadounidense ha estado ejerciendo su propio terrorismo por todo el mundo. Decenas de millares de seres humanos desde Vietnam, Laos, Camboya, Panamá, Granada, Irak, Serbia, etc. han sido asesinados o mutilados por bombas que llovían del cielo y con maquinaria cuya inscripción decía en todos los casos Made in USA. No le tengo que hablar a ustedes. Muchos de nosotros recordamos Guatemala del 54, las invasiones de Santo Domingo, Playa Girón, la sucesión de actos terroristas contra Cuba, etcétera, ¿verdad? Es decir, todos sabemos eso. George Bush dice, con su estilo simplista, agrega Moore, que los Estados Unidos han recibido el ataque a causa de su compromiso con la libertad y con el bien, y que los norteamericanos son víctimas de malhechores. La explicación adquiere, dice Moore, un tono casi religioso, como la batalla entre el Dios y el diablo. Supongo, agrega, que se podría encontrar un consuelo en esa creencia si fuera cierta, pero nos guste o no, tenemos que enfrentarnos a la desagradable verdad de que lo que han estado recibiendo de este país muchas personas pobres y desesperadas, sobre todo en el tercer mundo, no ha sido precisamente una refrescante dosis de libertad. Voy a dar un testimonio que resume a mi juicio todos estos juicios. Y el otro día, cuando unas compañeras me encontraron en la calle y me invitaron para acá, yo les conté la anécdota. Hay una película norteamericana de 1977, salteo los actores, etcétera, para abreviar. Se llama Domingo Negro. Incluye un diálogo memorable entre un personaje femenino, Dalía, y un agente del FBI. El hombre, el agente, le reprocha su táctica terrorista. Había sido detenida en un ataque terrorista, justamente. Y ella replica: yo no soy una terrorista. El del FBI la mira con asombro, incrédulo, y ella agrega: cuando era niña, bombardearon mi aldea, mataron niños, aniquilaron escuelas, mataron a mis 2 hermanos, a mí me torturaron, se llevaron y se llevan el petróleo de mi país. Se detiene y luego serena agrega: no soy una terrorista, ustedes me hicieron terrorista. Y esto es una película norteamericana de 1977. Y aquí ven cómo hay en Estados Unidos también personalidades libres que saben que hay causas y que estos hechos tienen explicación. Lo digo porque este va a ser el gran debate con la derecha en Uruguay, sin ninguna duda. ¿Cuántos terroristas hará? Esto tenemos que pensar, la guerra que ahora ha desencadenado el señor Bush y diversos gobiernos, sus agentes en diversos gobiernos. Quinto punto. ¿Era posible prever que Estados Unidos invadiría Afganistán? Miren, hay infiltrados talibanes en todas partes, me parece, porque en el país, tengo acá el artículo del país, voy a leer algún párrafo que he transcripto, se publica un cable en el que se informa que entre Chechenia y Afganistán existe un océano subterráneo con una cantidad de petróleo equivalente a 200.000 millones de barriles de petróleo.
sin los cuales no sería posible imaginar el desarrollo mundial en los próximos 25 años. Acá está todos los problemas del petróleo a que hacían referencia también los compañeros. Todos los protagonistas de la crisis afgana tienen relación con el mundo del petróleo. Osama Bin Laden, este señor multimillonario, a quien no le conocemos obras en esos pueblos que los vemos piedra sobre piedra, obras sociales, digo, como sus antecesores, está ligado a intereses petroleros. George Bush, el vicepresidente Cheney y otros 4 o 5 exponentes del gobierno norteamericano, salteo los nombres, son todos oilmen, hombres del petróleo. Todos ellos saben muy bien qué cosas hay bajo el suelo de Asia Central. Olesker ha hecho referencia a estas cosas. Incluso el señor Vladimir Putin se mueve a su antojo en el mundo petrolero. 2 o 3 datos más breves. En 1998, una compañía petrolera con sede en Texas, llamada Urocal, que se trata de una empresa cercana al señor Bush y al señor Cheney, al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos, invitó a personas ligadas al Talibán a visitar Estados Unidos y les propuso transportar petróleo crudo del mar Caspio a los puertos de Pakistán, al sur de Afganistán, ¿verdad?, vía Afganistán, sin pasar por Rusia o por Irán. Ese acuerdo después fue bloqueado por otras razones, campañas de ambientalistas, feministas, etc. Todo este problema internacional se ha reflejado además en la bolsa de Nueva York, entre otras, ¿verdad? Las acciones de la industria bélica crecen como plantas en primavera. De golpe se votaron decenas de miles de millones de dólares para gastos militares. Olesker ha hecho referencia a este gasto y al sentido que esto tiene en una economía en recesión. Una empresa, Lockheed, por citar una, Galeano ha citado varias en sus artículos, ha obtenido el contrato más importante de toda la historia militar de los Estados Unidos para construir bombarderos por 225.000 millones de dólares. Si hubiera una segunda vuelta, que será más breve, yo podría utilizar algunos elementos de algún libro de una personalidad norteamericana, Brzezinski, que fue asesor de Carter, que explica claramente por qué de la hegemonía norteamericana, cómo tiene que hacer para imponerse en el mundo, y dice con toda claridad a través de qué mecanismos lo va a hacer y qué zonas debe dominar, y entre otras marca como centro lo que llama los Balcanes asiáticos, cuyo centro está justamente en Afganistán y Pakistán. Gracias, compañero.